Una vez más, agradezco a mi Padre Dios por la oportunidad que me da de poder abrir las Escrituras y poderles hablar del consejo que Él tiene para nosotros en medio de la prueba. La mayor bendición o la más grande bendición, quiero decir, que puede experimentar un ser humano es el ser salvo en medio de la prueba. El exponerse al Evangelio de Jesucristo y recibirle como Salvador personal una vez que el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Que esta persona sea contrita y que esta persona venga humilde a confesar sus pecados y arrepentirse de todo corazón y aceptar a Jesucristo como Salvador personal para que Jesucristo lo perdone, le salve, le dé vida eterna. Es lo más grandioso, lo más maravilloso, lo único que un ser humano puede experimentar en medio de la prueba. La palabra de Dios dice aquí en Oseas capítulo 2, versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, Podemos aplicarlo en diferentes maneras este pasaje, pero una de las maneras aplicables es a su creación. El Señor tarde que temprano la traerá a que cruce en ese desierto donde va a necesitar urgentemente el auxilio de nuestro Padre Dios, la ayuda. Va a necesitar ese pan de vida, el cual es Jesucristo. Va a necesitar esa agua que le va a saciar el alma. Y entonces es ahí cuando se lleva a cabo ese encuentro personal con Cristo. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y con qué amor el Señor permite que su creación muchas de las veces pase, o en un momento dado en la vida del ser humano, pase por tiempo difícil y se encuentre en la mitad, en el medio del desierto, clamándole al Creador del universo, a nuestro Padre Celestial, que le salve. Pero es aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí en el desierto es cuando Él, nuestro Padre Dios, habla en una manera tan especial a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y allí es cuando con amor Él nos hace ver de la salvación eterna. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Él saca al ser humano del valle de penas y abre la puerta, la cual es Cristo, para que ese ser humano a través de la sangre de Cristo sea redimido, sea perdonado y reciba la salvación eterna. En San Juan capítulo 17, la palabra de Dios, en un momento vamos a orar, pero ahí en San Juan, el Evangelio, según San Juan capítulo 17, el versículo 1, cuando el Señor Jesucristo platicase en esa oración que Él elevó al Padre antes de ir a esa cruenta cruz. Capítulo 17, el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dé vida eterna a todos los que se expongan, a todos los que estén cerca de mí, a todos los que escuchen el Evangelio de poder, a todos los que escuchen las buenas nuevas de salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, una vez más, Padre Santo, permíteme compartir el plan de la salvación. Hay tanta gente alrededor del mundo, Padre, que gime por dentro, queriendo y deseando beber de esa agua pura que sacia la sed, de ese pan
que del que come no tendrá hambre jamás. Por ello, Padre, te pido, Señor, que instrumento sea yo en tus manos para que el Evangelio sea predicado. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entendemos el perfecto plan de Dios. Un Dios todopoderoso y 3 veces santo, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, el cual reina, gobierna, liderea a sus redimidos como Dios soberano, como nuestro abogado perfecto y como el consolador que nos guía a vivir vidas bienaventuradas. El profeta Isaías dijo: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El apóstol amado, también allá el apóstol Juan, lo dijo de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo apóstol Juan, con esa convicción anclada al alma, dijo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Así que el Padre se humanó, tomó forma de hombre, de carne y hueso, como tú y como yo. En Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios, para que quede bien claro esta verdad preciosísima. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice la palabra de Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza, con su humildad, con su obediencia, con su entrega, con su sacrificio, fueseis nosotros enriquecidos. En Mateo capítulo 26 hay un pasaje muy triste. Duele pensar lo que pasó el Señor Jesús por nosotros allá en la 40 cruz, pero es necesario que lo explique para que entendamos el plan de la redención, el plan de la salvación. Mateo capítulo 26, llegamos allí al versículo 36. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice así la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló roncando, durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora, Pedro? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es
débil, Pedrito. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Me imagino la escena. Ahí el Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Él ya sabía lo que iba a enfrentar. Él siendo el mismo Dios humanado, el mismo Dios que bajó del tercer cielo y se hizo como uno de nosotros de carne y hueso. Él sabía todo. Él sabía lo que venía. Él sabía que le iban a entregar con un beso en su mejilla. Él sabía que lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Él sabía que lo iban a azotar 39 veces hasta dejarlo desfigurado. Él sabía que le iban a poner una corona de espinas y le iban a dar con la caña cascada en esa corona para que se incrustaran en sus sienes. Él lo sabía todo. Él sabía que lo iban a poner en la cruz del Calvario, poniéndole clavos en sus manos y en sus pies. Él sabía que lo iban a dejar desnudo en esa cruenta cruz. Él sabía que le iban a meter una lanza en su costado. Él lo sabía todo. Él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Pero interesante: Padre, si está en ti, que pase de mí este sufrimiento, este sacrificio, este dolor. Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Oh, hermanos amados, qué experiencia. Sin ese sacrificio nosotros no estuviésemos predicando la palabra. Sin ese sacrificio nosotros no estuviésemos disfrutando de una vida eterna, amados hermanos. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo, por otra parte, dijo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gente muerta espiritualmente por todos lados, sin Cristo y sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Dios. Y el Señor Jesús nos manda que prediquemos su palabra para que mucha gente venga a los pies de Cristo y acepte a Jesucristo como Salvador personal y sea redimida por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y el nombre de esa persona perdonada pasa a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Jesús cumplió el propósito del Padre y una vez más sabría que Él iba a subir al tercer cielo sin antes dar la promesa que el Espíritu Santo vendría a sofrenar la faz de la tierra. Allá en San Juan capítulo 14, Evangelio según San Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios en esta manera. Evangelio según San Juan capítulo 14, el versículo 15, dice la Biblia: amados hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Capítulo 26, versículo 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En San Juan capítulo 16, el versículo 5 y 8 dice la palabra del Señor. Antes, versículo 5: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ni de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y San Juan capítulo 17, quiero que quede bien claro, mi amado hermano, que Él vino con un propósito. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, santo, perfecto, sin mancha, vendría a morir por los pecadores, se entregaría en la cruz del Calvario, derramaría su sangre para que en su sangre nosotros
fuésemos redimidos, lavados y perdonados de todo pecado. San Juan capítulo 17 versículo 18 dice la palabra: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, dice el Señor Jesús. Y luego la manifestación del Espíritu Santo allá en el día del Pentecostés: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y el Señor Jesús mandando a sus discípulos, mandando a sus seguidores, mandando a aquellos siervos de Dios, mandando a los apóstoles para que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El Señor Jesús dijo claramente: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En Marcos capítulo 16 la palabra de Dios sigue diciendo, el Evangelio según San Marcos capítulo 16 el versículo 15 y 16: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En San Juan capítulo 3 versículo 16 dice la bendita palabra de Dios, el sagrado libro lo dice de esta manera: Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 al 19, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. Quiero, en los minutos que me restan, explicar el plan de la salvación. ¿Cómo es que un ser humano puede venir en el concepto bíblico, exponerse al evangelio de poder y ser salvo por la gracia redentora? Yo te pregunto a esta hora del día, en este domingo, si tú murieses en este momento, ¿estás 100% seguro de ir a la presencia de Dios? ¿De ir al cielo? Más fácil te la pongo: si tú murieses y estuvieses a la puerta del cielo, y el Señor Jesús te dijese: ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo?, ¿qué tú le dirías? ¿Es que fui bueno? ¿Es que fui a la iglesia? ¿Es que leí la Biblia? ¿Es que fui buen marido? ¿Es que fui buen padre? Es que no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Mi siguiente pregunta es, pregunta número 2 es: ¿te consideras tú pecador? ¿Has pecado? La palabra de Dios dice claramente que todos somos pecadores. En Romanos 3:10 dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno. En Hebreos capítulo 9 versículo 27, con propósito te hice estas preguntas para dar a entender lo que la palabra de Dios dice en su sagrado libro: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto
vendrá el juicio. Esto nos lleva a pensar que hay vida después de la muerte. No creas en la reencarnación. No creas que si una persona murió siendo un ser humano va a reencarnar en una vaca. No le creas a la gente tonta, a la gente que no conoce la palabra, a la gente que no conoce el sagrado libro. La Biblia dice claramente, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos los cristianos esperamos al bendito Salvador. Él vendrá en las nubes y dirá: pueblo mío, ven acá, y nos llevará al tercer cielo y celebraremos las bodas del Cordero. Yo quiero que tengas esa misma convicción, quiero que tengas esa seguridad, quiero que aceptes a Jesucristo como Salvador personal, y yo te voy a explicar claramente en el concepto bíblico cómo puedes ser salvo. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por nosotros. Con propósito Él dio su vida. Con propósito el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el Cordero sin pecado, dio su vida, fue sepultado, resucitó al tercer día, con propósito para darte vida eterna, amado amigo. Romanos 6:23. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, es cierto, hay dos tipos de muerte. La muerte física, cuando una persona ya no le llega la sangre a su cuerpo, el cerebro no dirige la sangre al cuerpo, la persona se queda morada y hasta ahí un ataque al corazón y ya no hay más vida. Pero es más horrible la muerte eterna en un infierno, en un lago de fuego ardiendo. De aquella persona que se expuso al Evangelio, supo cómo podía aceptar a Jesucristo como Salvador personal y no quiso, le rechazó y prefirió despertar en un vil infierno, en un lago de fuego. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo que ahí en el infierno es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Del cielo Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amados hermanos, amados amigos que escuchan este mensaje, el plan de la salvación, sé sensible. Escucha con atención y cuando sea el momento de hacer la invitación, acéptalo como Salvador personal. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida, vida eterna, forever y forever, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Cristo es la verdad. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, el único que te puede sacar de esa cárcel de esclavitud, el único que te puede arrebatar de las mismas manos satánicas, el mismo que te puede sacar de allá del vicio, se llama Jesucristo, se llama el Mesías, se llama el enviado de Dios, se llama el Cristo resucitado. Él puede perdonarte, Él puede salvarte, Él puede darte la vida eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Escúchalo, amigo. No hay otra manera de subir al cielo si no es a través de la sangre de Cristo. Solamente el Señor Jesucristo puede perdonar tus pecados. Y la salvación es gratuita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Una vez salvo, salvo para siempre, por los siglos de los siglos. Esa salvación debe de ser genuina. Esa salvación debe de ser de dentro. Esa salvación debe de venir con un compungimiento. Esa salvación debe de venir con un arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Y usted será salvo por la gracia redentora. Solo Cristo salva. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo puedo recibir esta salvación eterna, pastor? Dígamelo, ¿cómo puedo recibir a Jesucristo? ¿Qué le digo, pastor? ¿Cómo le invito a mi corazón? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbele por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que arrepentíos. Un arrepentimiento. Oh, hermanos amados, hay mucha gente que se ha arrepentido, pero no se ha convertido. Solamente ha quedado ahí lagrimiendo, solamente ha quedado ahí llorando, pero no se ha convertido al Señor. No lo ha aceptado como Salvador personal. No ha recibido el perdón de pecados y la vida nueva entre los santificados. No ha sido redimido por la sangre de Cristo, solamente aceptándolo Él, solamente por fe. Señor Jesús, ven a mi corazón. Señor Jesús, soy un pecador que merezco el infierno. Señor Jesús, pero usted murió en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados. Derramó su sangre, sufrió por mi causa, Señor Jesús. Fue sepultado y resucitó. Yo lo entiendo todo, Señor Jesús. Usted quiere darme vida eterna. Oh, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi corazón, Señor. Sálvame, Señor. Dame vida eterna. Pídeselo al Señor. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Jehová, del Señor, tiempos de refrigerio. Porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo que no merecemos. Lo único que merecemos nosotros los seres humanos es un vil infierno. Es lo que merecemos. Pero por la gracia redentora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acepta a Jesucristo. Es por fe, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, no por obras. Entiéndalo, amigo, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie diga, es que yo iba a la iglesia, es que yo leía la palabra, es que yo le daba a los huérfanos, es que yo visitaba a la viuda, es que yo visitaba a los que estaban en cárcel, es que yo le di de beber al sediento, le di pan al hambriento. No es por obras. Eso viene después de la salvación por gracia. La salvación es por gracia, amigo que me escuchas en esta mañana, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no te va a costar ni un penny partido por la mitad. La salvación ya la pagó a alguien a un alto precio, y ese alguien se llama Jesús. Ese alguien derramó su sangre, ese alguien llevó el pecado de todos nosotros en su espalda, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese alguien quiere perdonar tus pecados. Ese alguien quiere darte vida eterna. Ese alguien quiere inscribirte en el libro de la vida del Cordero. Acepta a Jesucristo como Salvador personal, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. La más grande obra que un cristiano puede realizar es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, dándote el plan de salvación, predicándote las buenas nuevas de salvación, predicándote el evangelio de Cristo para que vengas y lo aceptes como Salvador personal. Esta es la mejor buena obra que cualquier cristiano pudiera hacer: el predicar el evangelio a toda criatura. Pero no porque yo estoy predicando y realizando esta buena obra es que voy a ir al cielo, sino porque voy a ir al cielo. Por ello te estoy predicando esta buena obra, para que usted también tenga la experiencia de subir al cielo y nos veamos allá en aquel lugar maravilloso, en aquella mansión celestial. Vamos adelante. Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13 dice, pues todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera a los Corintios capítulo 6, dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 6, de una manera bastante específica, de una manera bastante clara. Dice la Biblia ya en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? Una persona que no ha sido justificada. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, declarados sin pecado. Pero una persona injusta es una persona incrédula, es una persona que no ha sido redimida, es una persona impía, es una persona pecadora, es una persona que no ha venido a los pies de Cristo, que no ha sido salva por la gracia redentora. A esta persona la Biblia le llama injusta. Pero no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Si tú te arrepientes, tú homosexual, o tú lesbiana, o tú borracho, o tú ratero, o tú maldiciente, o tú persona empedernida en el pecado, si tú te arrepientes de esos pecados y vienes a Cristo, Él es fiel y justo. Él va a perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad y darte así vida eterna. Y esto seréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vez que la persona acepta a Jesucristo como Salvador personal, pasa a ser de una nueva criatura, de una criatura sin Cristo, pasa a ser una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde ese momento la persona se constituye cristiano, llamado hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, y su nombre, lo dice la palabra, su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros cantamos un cántico que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Fernando Patiño, presente, Señor, presente, bendito Dios. Gracias, mi Redentor, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre eterno, porque usted me redimió, usted me compró con su sangre, usted pagó allí en la cruz del Calvario ese alto precio por mi redención, Señor Jesús. Gracias, Padre divino, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Cordero perfecto, gracias por esa eterna, bendita salvación. Oh, hermanos amados, voy concluyendo. ¿Qué decisión tomarás hoy, amigo? ¿Qué decisión tomarás hoy? El Señor Jesucristo es un caballero. Él no forza a nadie en este asunto de la salvación por gracia. Él te hace la invitación. Él ya realizó todo para que tú seas salvo. Pero la decisión está en tu corazón. El decir: acepto a Jesucristo, le pido perdón por todos los pecados que he cometido, y Él me va a perdonar, y Él me va a salvar, y Él me va a dar vida eterna, porque su palabra lo dice. Y Él va a salvarte, y Él te va a redimir, y Él te va a inscribir en el libro de la vida del Cordero. O rechazo a Cristo. Y si rechazas a Cristo en este día, te condenas a una condenación eterna en el infierno, y estarás allí por los siglos de los siglos. Pastor, ¿pero dónde lo dice eso la palabra? Bien, amigo, escucha. Apocalipsis, voy a concluir. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, dame 5 minutitos y concluyo. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8, dice la palabra de nuestro Padre Dios, de una manera tan clara, tan precisa. Pero los cobardes, un cobarde es aquel que se esconde en la oscuridad y no quiere salir a la luz para que no sea descubierto de sus pecados. Pero los cobardes e incrédulos, aquellos que no creen en Dios, aquellos ateos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo te digo, amigo, a esta hora,
Hay un infierno en el corazón de la tierra que evitar. Y hay un cielo en el tercer cielo que ganar. Depende de ti. Él ya realizó todo para que tú seas salvo. Solamente que por fe tú lo aceptes. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo. Acéptalo, acéptalo. Concluyo diciendo estas dos cositas, dos ilustraciones y mencionando tres doctrinas de la Biblia y concluyo. Hace un poquito de tiempo estuvimos mi esposa y yo allá en Israel. Entendemos la historia narra acerca del Gólgota, acerca del monte de la calavera. Ahí hay 3 cruces. Bastante ilustrativo el plan de la salvación que nos llevan esas 3 cruces. A la izquierda había un malhechor, en medio estaba el Señor Jesucristo y a la derecha había otro malhechor. El malhechor de la izquierda y el malhechor de la derecha merecían ir a un infierno eterno. Y el Señor Jesucristo en su propósito vino desde el tercer cielo, bajó, fue a la cruz del Calvario, murió, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ahí estaba el cuadro de la salvación, pero uno no entendió, el otro entendió la redención a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el de la izquierda, el que no entendió, le decía al Señor Jesús con voz de escarnio, con sarcasmo: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El de la derecha le dijo al de la izquierda: ¿no aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? A la verdad tú y yo pecamos y nuestro pecado nos está conduciendo a un eterno infierno, pero Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y con ese corazón contrito y humillado, el de la derecha vio el rostro ensangrentado de Cristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor Jesucristo, con su rostro ensangrentado ya para entregar el Espíritu, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El de la derecha subió al cielo, el de la izquierda bajó a las más densas tinieblas, al infierno. El de la derecha subió al cielo, quise decir, llamado Hijo de Dios. El de la izquierda bajó al infierno. El de la derecha bendecido, el de la izquierda maldecido. El de la derecha Hijo de Dios, el de la izquierda Hijo del diablo. ¿En qué lugar quieres estar? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Yendo hacia el cielo o yendo hacia el infierno? Es tu decisión, es tu decisión. 3 doctrinas. Justificación, la primera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santificación. Santificación quiere decir sacados del mundo para entregarnos al Señor, consagrarnos al Señor, servirle al Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, una consagración total. Pero no puede haber santificación si no hay justificación. Es un orden. Y luego glorificación. Glorificación se dará cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo y diga: pueblo mío, ven acá. Y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estemos viviendo para el Señor. Seremos arrebatados en las nubes y así estaremos siempre con el Señor, recibiendo cuerpos inmortales, transformados, cuerpos gloriosos como el cuerpo del Señor. Yo te digo a ti, amigo, ¿qué te impide usted aceptar a Jesucristo como Salvador personal? Acéptelo. Número 1, reconoce que eres pecador. Número 2, arrepiéntete de todos tus pecados. Y número 3, acéptalo como Salvador personal. Vamos a orar. Yo te invito a que hagas esta oración. Vamos a orar. Alguien allí expuesto al evangelio de poder, al plan de salvación, quisiera hacer esta oración y dirá: Pastor Patiño, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Pastor, por favor, ore por mí. Estoy deseoso de aceptar esa redención, esa salvación eterna. Ore por mí. Si usted está dispuesto, haga conmigo esta oración con convicción para que pueda venir al arrepentimiento y pueda ser perdonado por la sangre de Cristo y salvo por la gracia redentora. Haga conmigo esta oración, repita conmigo: Señor Jesucristo, en este momento reconozco que soy pecador y reconozco también que mis pecados me conducen a un infierno eterno. Pero también reconozco que usted vino del tercer cielo, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para que yo fuese perdonado y salvado. Señor Jesucristo, ven a mi corazón.
Te acepto como mi Salvador personal. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. Dame vida eterna. Inscríbeme en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre, por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna. En Cristo Jesús agradezco por esta eterna salvación. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que se expusieron a este mensaje. El pastor Patiño les saluda y estamos aquí en Springfield, Tennessee, 116 Academy Drive en Springfield, Tennessee. Una ciudad no muy grande, de algunos 35,000 habitantes. Tenemos a 35 minutos la ciudad de Nashville, Tennessee. Esa ciudad sí tiene nada más de hispanos, 57,000 habitantes. No se diga de los americanos, anglosajones y bueno, africanos y todos los que viven por allá, judíos y demás. El Señor les bendiga ricamente. Las puertas de la iglesia están abiertas para usted. Visítenos. Quisiera ser su consejero, su amigo y, si usted me lo permite, pastorear su vida con la palabra de Dios en el propósito divino. El Señor les bendiga ricamente.